Capítulo 1. El aire en el santuario se volvió pesado, como si la realidad misma estuviera empezando a distorsionarse bajo la influencia del poder de Sagreo. Las luces en el suelo comenzaron a intensificarse, pero no formaron pantallas ni proyectaron imágenes convencionales. En su lugar, la energía parecía tejerse en el aire, como hilos de destino enredados, vibrando con la esencia del tiempo. Sagreo, con los ojos cerrados, levantó las manos lentamente, y de sus dedos brotaron pequeños fragmentos de luz que se dispersaron por la sala. Cada uno de esos destellos parecía contener una pequeña fracción del futuro, como si fragmentos de lo que vendría estuvieran siendo desvelados poco a poco. Sagreo, lo que verán no es una simple visión ni una ilusión, es el futuro mismo, fluyendo ante ustedes. No hay tiempo ni espacio aquí, solo posibilidades entrelazadas. Las partículas de luz que flotaban en el aire comenzaron a formar figuras etéreas, vaporosas, que se movían alrededor de los presentes. Kakashi, esto es. Antes de que pudiera procesar la visión, fue devuelto a la realidad. A su alrededor, los demás también estaban experimentando lo mismo. Tsunade vio cómo aldeas enteras eran devoradas por una oscuridad que parecía consciente, arrastrando a los inocentes hacia el abismo. Hiruzen, por otro lado, fue testigo de una gran alianza entre las 5 naciones, enfrentando una amenaza que superaba cualquier conflicto del pasado. Ambas caras de la moneda se desplegaban simultáneamente. Hachirama, a pesar de estar invocado por el Edo Tensei, cerró los ojos, sintiendo el flujo del poder a su alrededor. Hachirama, este poder, lo reconozco. No es de este mundo. Está más allá del chakra, más allá de lo que nosotros, los mortales, podemos comprender. Madara, siempre desafiante, observaba las figuras con atención, su mente calculando cada posibilidad. Madara, destinos entrelazados, murmuró. ¿Entonces el futuro no está escrito? Eso significa que cualquier fuerza que desatemos aquí podría cambiar todo. Sagreo asintió lentamente. Sagreo, exactamente. Cada decisión que toman, cada acción que ejecutan, tiene el potencial de inclinar la balanza hacia un resultado diferente. Las imágenes que ven no son fijas. Están en constante cambio, moldeadas por las elecciones que hagan ahora. En ese momento, una figura de luz más grande y majestuosa comenzó a formarse en el centro del templo. Era el reflejo de un dios, una entidad tan antigua como el mundo mismo, con un poder desbordante. Se podía sentir la influencia divina en cada fibra de la realidad que lo rodeaba. Era una visión de lo que podría desatarse si el sello del santuario se rompía. Orochimaru, fascinado y con los ojos brillando de ambición, dio un paso hacia adelante. Orochimaru, así que, este es el poder que se oculta aquí, susurró. Es incluso más grandioso de lo que había imaginado. Antes de que pudiera avanzar más, una ráfaga de energía emanó de Sagreo, deteniéndolo en seco. La misma esencia divina que había creado las visiones fluyó desde su cuerpo, extendiéndose como una red invisible que bloqueaba cualquier intento de interferencia. Sagreo, no daré otra advertencia, Orochimaru. No puedes controlar lo que yace aquí, y cualquier intento de hacerlo solo acelerará tu propia destrucción. Orochimaru, por primera vez, vaciló. Pese a su inmensa confianza, había algo en el poder de Sagreo que le hacía replantearse sus próximos movimientos. Los hilos de luz que tejían el futuro comenzaron a moverse más rápido, mostrando escenas cada vez más intensas, un rubio ojiazul con marcas de bigote liderando un ejército de shinobis contra una figura oscura y colosal. Sasuke enfrentando a un enemigo desconocido en una batalla que sacudía los cimientos del mundo, e incluso Orochimaru mismo, atrapado en una prisión de sombras, luchando desesperadamente por escapar de su propio destino. Sagreo bajó las manos, y el flujo de visiones comenzó a disiparse, pero no desaparecieron por completo. Permanecían en el aire, flotando alrededor del grupo, como si estuvieran esperando que ellos eligieran el camino que tomarían. Sagreo, ahora conocen las dos caras de la moneda. Su voz resonaba, grave y firme. No hay una respuesta fácil. Si rompen el sello, desatarán el caos. Si lo dejan intacto, el equilibrio se mantendrá, por ahora. Pero tarde o temprano, lo que yace aquí encontrará una forma de liberarse.
Lo que hagan a partir de este momento determinará qué futuro se manifiesta. Sagreo observó a los presentes con una mirada que parecía contener milenios de conocimiento y comprensión. Sabía que los Cenobis eran guerreros que habían sido moldeados por la guerra, la pérdida y el sacrificio, pero también sabía que el poder que residía en aquel santuario trascendía cualquier conflicto que hubieran conocido. No bastaba con advertirles, necesitaban ver con sus propios ojos cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban, formando un solo hilo que, si se rompía, podría destruir todo. Sagreo alzó una mano, y los hilos de luz que aún flotaban en el aire empezaron a girar lentamente a su alrededor, formando un vórtice. Una energía antigua y profunda emanó del suelo, resonando con las piedras del santuario, como si al mismo tiempo estuviera siendo convocado. Sagreo, he decidido mostrarles un fragmento del futuro, pero no será un simple vistazo. Lo que verán es una conexión entre lo que ya ha sido, lo que es ahora y lo que está por venir. Prepárense, porque no todos estarán listos con un simple gesto, la sala se llenó de una luz deslumbrante. El entorno comenzó a disolverse, y los Cenobis sintieron que el tiempo dejaba de tener sentido. El suelo bajo sus pies desapareció, y en su lugar, se encontraron flotando en un espacio vacío, rodeado de visiones fragmentadas. En la imagen. Al principio de todas las cosas, la Madre Tierra, Gea, surgió del caos y dio a luz a su hijo Urano mientras dormía. Él la contemplaba tiernamente desde las montañas y dejó caer sobre ella una fértil lluvia que penetró en sus hendiduras secretas, haciendo brotar hierba, flores y árboles, junto con las bestias y aves apropiadas para cada planta. Esta misma lluvia hizo fluir los ríos, creando así los lagos y los mares. Enfrentar lo que está a punto de revelarse. Sus primeros hijos de forma semihumana fueron los gigantes de 100 manos, Briareo, Gix y Coto. Después nacieron los 3 cíclopes salvajes de un solo ojo, constructores de gigantescos muros y maestros herreros, Brontes, Estéropes y Arges. Urano engendró a los titanes en la madre tierra, pero tras arrojar a sus hijos rebeldes, los cíclopes, al Tártaro, un lugar tenebroso en el mundo subterráneo, tan distante de la tierra como ésta lo está del firmamento. La Madre Tierra, en venganza, persuadió a los titanes para que atacaran a su padre. Liderados por Cronos, el menor de los 7, y armado con una hoz de pedernal que su madre le entregó, sorprendieron a Urano mientras dormía. Fue con esa hoz que el despiadado Cronos lo castró, sujetando sus genitales con la mano izquierda y arrojándolos al mar. De este acto surgió Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la lujuria. Al ver lo ocurrido, Urano maldijo a Cronos con la profecía de que sería derrocado por uno de sus hijos, después de que Cronos tomara el puesto de rey de toda la creación. Cronos se casó con su hermana Rea, y tras consumar su unión, comenzó a desarrollar una paranoia. Cada vez que nacía un hijo, Cronos lo devoraba. Primero fue Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón. Rea, enfurecida, dio a luz a Zeus, su 6º hijo, en plena noche. Para salvarlo, lo entregó a Gea, quien lo llevó a Licto, en la isla de Creta, y lo escondió en la cueva de Dicte, en el monte Egeo. La Madre Tierra dejó allí al pequeño Zeus para que fuera criado por la ninfa del fresno Adrastea y su hermana Io, hijas de Meliseo, junto con la diosa cabra Amaltea. Zeus se alimentaba de miel y bebía la leche de Amaltea. Zeus creció y alcanzó la edad viril entre los pastores del monte Ida, ocupando otra cueva. Decidido a enfrentar a su padre, fue en busca de la titánide Metis, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo, visitó a su madre, Rea, y le pidió que lo nombrara copero de Cronos. Rea accedió y le proporcionó la pócima emética que Metis había preparado, para mezclarla con el aguamiel de Cronos. Tras beberla, Cronos vomitó a sus hijos devorados, que salieron ilesos. En agradecimiento, ellos le pidieron a Zeus que los liderara en una guerra contra los titanes. La guerra duró 10 años, hasta que la Madre Tierra profetizó que Zeus ganaría si liberaba a los prisioneros que Cronos había confinado en el Tártaro. Así, Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera del Tártaro, la mató, tomó sus llaves y liberó a los cíclopes y a los gigantes de las 100 manos, fortaleciéndolos con comida y bebida divinas.
En agradecimiento, los cíclopes le entregaron a los dioses sus armas, el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el yelmo de invisibilidad para Hades. Con estas armas, los dioses derrotaron a los titanes y obtuvieron el dominio del mundo. Zeus tomó el dominio de los cielos y el trueno, gobernante del Olimpo. Poseidón tomó el dominio de los mares y agitador de la tierra, entre otros títulos. Hades se volvió el dios del inframundo, el encargado de asegurar la vida después de la muerte. Deméter se convirtió en la diosa de la fertilidad, la agricultura, el pan y la cosecha. Hera, diosa del matrimonio, las mujeres, el cielo y las estrellas. Y Hestia, en la diosa del hogar y la familia, siendo la mayor de los olímpicos. Fuera de la imagen. Irusen, así que así surgió el mundo, diría acariciando su barba. Sagreo, así es, todos provenimos del caos. Cusina, como que suena medio feo, dado que se está revelando mucho incesto, diría incómoda. Madara, que te quejas si tu clan era junto al mío y el yuga de los que más practicaban eso. Cusina, pero eran entre primos, jamás con una madre o su hijo. Mito, eso ya sería complejo Edipo, cosa que nadie en el clan tuvo. Minato, suena medio enfermo que tu hijo te embarace, diría Verde. Hachirama, pero eso no quita que gracias a eso tengamos este mundo. Mientras más oían y observaban más entendían dado que era sencillo, claro, fácil de entender, nada muy rebuscado, pero como veían era mucho antes del sabio de los 6 caminos. Tobirama, y la venganza desde tiempos inmemoriales. Madara, lo dices por ti, ya que en lo que sé también la has querido. Tobirama, no tanto como los de tu clan. Hachirama, la pueden cortar. Mito, déjalos, cuando empiezan nunca pararán. Al escuchar lo que ocurrió con Urano, los hombres se agarraron la entrepierna sintiendo el dolor fantasma. Aunque luego de ese dolor, vino el shock al ver nacer a Afrodita de esa espuma. Hiruzen, estás casado y eres fiel, empezó a recitar en su mente. Hachirama, es algo rara. Mito, ¿por qué lo dices? Hachirama, parece más ese estereotipo de mujeres que odian las kunoichis. Minato, estoy de acuerdo, además, diría abrazando a Kusina, ella tiene toda la belleza que necesito. Kusina, arrulló. Jiraiya, sí, diría riendo pervertidamente mientras tomaba nota, sin más por favor. Tsunade, sáquese pervertido, diría dándole un golpe. Orochimaru, Kukukuku hacía tiempo que no veía eso, diría riendo por su compañero, pero es una forma muy interesante de saber el nacimiento. Madara, y parece que saber ese destino lo volvió paranoico, diría viendo a Cronos. Sagreo, en verdad, cuando más sabemos del destino, más querremos evitarlo, lo que termina por causarlo. Paradójico, ¿no? Hachirama, tristemente, es por eso que me gusta vivir sin saber mi hoja de ruta, sé que moriré, o bueno sabía que iba a morir, pero no me hubiera gustado enterarme qué haría en ese trayecto. Tobirama, y parece. Jiraiya, sí, la guerra no es algo de ahora, sino de épocas de mucho antes de la existencia de la humanidad, diría algo decaído, ya que el sueño de la paz es imposible. Tsunade, así que ellos al ganar tomaron el poder, de titanes pasamos a dioses. Interesante. Mito, me agrada Hestia. Kusina, a mí igual. Hachirama, Lady Demeter es interesante, diría sumamente interesado en sus dominios, quizás si la conociera le hubiera ayudado con su Mokuton. Tobirama, Poseidón, diría serio mirando al dios de los mares. Minato, Hades. Por raro que parezca es diferente a la sensación que emite la Shinigami. Hiruzen, más oscura diría yo. Tsunade, por extraño que parezca. Kusina, Zeus y Hera no me agradan Dateba-ne. Mito, estoy con ustedes. En la imagen. Zeus y Hera se casaron, y aunque existen diversas interpretaciones de su relación, fruto de su matrimonio nacieron varios dioses, Ares, dios de la guerra, la violencia, la confusión y la ira, Hefesto, dios del fuego, las fraguas, los volcanes, los artesanos, los herreros y la metalurgia, y Hebe, diosa de la juventud.
Aunque tuvieron momentos felices, su matrimonio también tuvo episodios oscuros, ya que Zeus no era precisamente el más fiel de los esposos, y era conocido por tener relaciones con cualquier ser, mortal o inmortal. Con Deméter, Zeus tuvo a Perséfone, diosa de la primavera y esposa de Hades, tras haber sido entregada por su padre a su tío, lo que dio origen al ciclo de las estaciones. Con la titánide Leto, diosa de la maternidad, Zeus tuvo a Apolo, dios de las artes, la medicina y los rebaños, y a Artemisa, diosa de la caza, las doncellas y los animales salvajes. Con Maya, una de las Pléyades, Zeus engendró a Hermes, el dios mensajero. Con Metis, la titánide que lo ayudó a derrotar a Cronos, tuvo a Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia, la guerra, la artesanía y la civilización. Y con la mortal Sémele, Zeus engendró a Dionisio, dios del vino. Todos estos hijos divinos, con excepción de Hebe, formaron parte del Consejo Olímpico, un grupo de 12 dioses que tomaban decisiones sobre castigos y acciones en el mundo humano. Zeus también tuvo numerosos hijos semidioses, entre los más conocidos están Heracles, Hércules en Roma, Perseo, Minos, Radamantis, Helena, Pólux, Eaco y Arcas. Todos ellos, tanto dioses como semidioses, fueron perseguidos por la incontrolable furia de Hera, quien no soportaba las infidelidades de su esposo. Muchas de las madres de estos héroes no sobrevivieron para ver a sus hijos convertirse en los personajes legendarios que los mitos celebran, salvo algunos como Eaco, Minos y Radamantis, quienes se convirtieron en los jueces del inframundo, responsables de decidir el destino de las almas para castigo o descanso eterno, y Heracles, que tras su muerte fue convertido en dios y llevado al Olimpo. El resto de los semidioses murieron como mortales, pero fueron recordados por los siglos a través de los mitos. Los dioses alcanzaron su máximo apogeo con las civilizaciones de Grecia y Roma. Grecia, una tierra formada por múltiples ciudades-estado, cada una con su propio rey, características culturales únicas. Y numerosos héroes y figuras importantes en diversas áreas de la civilización humana que dejaron un legado duradero. Después surgió Roma, fundada por los hermanos Rómulo y Remo, quienes eran descendientes de Eneas, un héroe troyano originario de la guerra de Troya. Con el tiempo, Roma pasó de ser una pequeña ciudad a convertirse en una república y más tarde en un vasto imperio que perduró durante siglos. Sin embargo, como ocurre con todos los imperios, incluso el más grande puede caer, y así fue con Roma. Fuera de la imagen. Tsunade, Mito y Cusina fruncieron el ceño al saber toda la historia de Zeus y Hera, dado que no les agradaba por su sangre Uzumaki alguien que no respete la familia. Y mucho menos se meta con alguien inocente como lo es un niño recién nacido, como hacía Hera. Jiraiya, diría tomando apuntes. Sagreo, puedo darle las historias señor Jiraiya, varios de esas historias están en mi poder. Jiraiya, tomaré la palabra. Hiruzen, ser semidios como se menciona debe de haber sido una dura carga. Tobirama, por cómo vemos lo fue, pero acompañada de gloria y tragedia, después de todo, no todo es felicidad y gozo. Madara, ¿quién diría que en 2 civilizaciones estos dioses encontraron su apogeo? Hachirama, Grecia y Roma. Minato, es increíble lo que hizo Roma al crecer. Hiruzen, pero se ve que Grecia fue absorbida por Roma, diría serio, aunque bueno, es parte de una gran historia. Sagreo, tristemente una historia olvidada dada la llegada del sabio. Diría con seriedad. Jiraiya, ¿por qué lo dices? Diría serio, según los sapos el sabio de los 6 caminos era alguien increíblemente pacífico y alguien honrado, no pensaba que fuera tan malo como este sujeto lo describía en sus palabras. Sagreo, solo mira y sabrás. En la imagen. Cuando Roma se dividió en 2 partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, en el Olimpo, el hogar de los dioses, oculto a los ojos humanos pero siempre presente, se vivieron tiempos difíciles. Aunque los dioses gobernaban desde su reino lejano, la falta de creencias humanas, ofrendas y sacrificios animales debilitó su poder. Además, los dioses ya no encontraban en los mortales los placeres que antes saciaban sus deseos carnales. Zeus, llamado Júpiter en Roma, mantuvo su fuerza junto a sus hermanos, pero muchos otros dioses no corrieron la misma suerte.
Helios, el dios del sol, y Pan, el dios de la naturaleza, se desvanecieron por la falta de adoración. Gaia, la madre tierra, cansada del abuso, la indiferencia de los dioses, y la falta de castigo hacia los humanos por sus actos destructivos, se unió a Tártaro para engendrar a un monstruo aterrador, Tifón. Este ser era gigantesco, con la fuerza de un buey y 100 cabezas de serpiente, cada una con lenguas negras y ojos llameantes que brotaban de sus hombros. Cada cabeza emitía un sonido diferente, una hablaba el lenguaje de los dioses, otras mugían como toros, rugían como leones, ladraban como perros o siseaban de forma aterradora. Con sus horribles ruidos y su inmenso poder, Tifón pretendía destruir el mundo. Zeus, al ver el caos provocado por Tifón, reunió a los dioses y decidió que debían luchar para detener la amenaza. A pesar de que las deidades, al igual que los humanos, cometían errores y atrocidades, no eran seres perfectos, sino que así fueron creados. Con esa determinación, los dioses se prepararon para la batalla. El enfrentamiento sacudió la tierra de los mortales, terremotos, tsunamis y huracanes azotaron el mundo. Sin embargo, Tifón no era un enemigo fácil de vencer. Todos los dioses lucharon con fervor. La estrategia de Atenea, la fuerza y agresividad de Ares, la tenacidad de Artemisa, y la resiliencia de Apolo quien curaba las heridas, se combinaban con los esfuerzos de Hefesto que forjaba nuevas armas. Cada uno de los dioses hizo lo mejor que pudo, pero Tifón era una fuerza imparable. A pesar de su resistencia, los dioses comenzaron a caer. Las cabezas serpenteantes del monstruo rodearon a Apolo y Artemisa, decapitándolos. Hermes fue partido en dos por las alas de Tifón. Atenea fue capturada por la cabeza y asesinada por las manos del monstruo. Hefesto fue consumido por un mar de llamas venenosas y Deméter sucumbió al veneno tras ser mordida por una de las serpientes. Eros, el dios del amor, se sacrificó para salvar a su madre Afrodita, perdiendo su corazón en el proceso. Afrodita, paralizada por el dolor y el horror, no vio venir las cabezas de las serpientes que la desmembraron y asesinaron. Ares, a pesar de haber perdido un brazo intentando salvar a su amante Afrodita, fue atravesado por su propia lanza. Aunque lograron vencer, los dioses quedaron gravemente debilitados. Dionisio, Hera, Hestia, Zeus, Poseidón, Hebe, Anfitrite, Heracles, Hipnos, Morfeo, Perséfone, Thanatos, Pantasos, y Kelos y Oneidos fueron gravemente heridos y no regresarían hasta pasar mucho tiempo, pues necesitarían reformarse. Solo 4 seres presenciaron todo, las Moiras, también conocidas como las hermanas del destino, y Caos, el primordial de la creación. Caos sabía que el tiempo de los dioses había terminado y que, aunque volverían en milenios, tenía otros planes. Con su poder omnipotente, Caos vio el futuro y decidió tomar acción. Unió a todos los dioses caídos y los condenó a renacer en un solo ser, quien aparecería cuando el mundo nuevamente necesitara a los dioses. Además, tomó la esencia de aquel mortal que había logrado conquistar los corazones de 2 diosas, garantizando que su legado continuaría. Fuera de la imagen. Hiruzen, así que Roma se dividió en 2. Hachirama, pero ¿por qué pasó un imperio poderoso caído en esa desgracia? Madara, muchas cosas, diría viendo a su antiguo amigo y rival como a un idiota, tensiones políticas, la repartición del trono en 2 herederos, muchos son sus factores. Minato, así que en Grecia tuvieron un nombre y en Roma otro, algo raro, pero se entiende, por más que tengan similitudes, son culturas diferentes. Tobirama, así que la Madre Tierra tuvo que entrar a escena cansada de la destrucción de los humanos y de la vanidad de los dioses. Hachirama, pero hay caminos para que eso se dé sin que hayan muertes, diría apelando a su deseo de paz influenciado por Asura Otsutsuki. Sagreo, ya veo, ese anciano decrépito y Asura evadieron el ciclo de muerte, pensó serio a Hades no le iba a gustar eso. Al ver a Tifón muchos se sorprendieron, dado que era una gran bestia completamente imparable. Madara pensó si podía darle algún baile, mientras que Hachirama pensó que podría ser sellado gracias a los sellos Uzumaki y el Mokuton, pero al mirar a su esposa, este descartó la idea. Pues si con el Kyuubi ya era difícil encontrar al candidato adecuado. Con alguien más poderoso que ese zorro, la cosa era imposible. Minato,
así que diría sin saber qué decir. Jiraiya, sí, diría algo triste pues, la muerte es algo que no se la desea a nadie. Orochimaru, Kukuku no sabía que un dios podría morir. Kukuku, diría relamiéndose los labios. Kusina, así que Caos y las ancianas del destino observaron sin interferir. Mito, pero ¿Tsunade condenó a esos dioses a renacer en el futuro? Diría sorprendida. Orochimaru, Kukuku, eso ha de ser una tortura para ellos. Jiraiya, esencia del mortal que conquistó a dos diosas? Diría interesado, dado que eso podría ser un posible nuevo título de Ichaicha. Hiruzen, el legado continuará, pensó analizando las palabras dichas. En la pantalla. Uno podría pensar que ese sería el final de todo, pero no fue así. Sin los dioses, llegó el turno de la humanidad para avanzar por sí misma. Los dioses del Olimpo fueron olvidados, relegados a simples cuentos de épocas pasadas, mitos y leyendas que sobrevivieron en el folclore de los pueblos, donde aún perduraban las enseñanzas que habían transmitido. Otros credos tomaron su lugar, con dioses traídos de tierras lejanas reemplazando a aquellos que una vez habitaron el mundo. Sin embargo, muchos de estos nuevos dioses eran solo fantasía, la humanidad prefirió prosperar y avanzar, intentando creer en un solo Dios. Pero en diversas partes del mundo, muchas religiones y culturas mantuvieron su devoción a una multitud de dioses. Así, nuevas naciones surgieron en el mapa, desplazando a las antiguas y dejándolas como meros recuerdos. Este proceso continuó durante más de 4 milenios, hasta que, al final de esos tiempos, un total de 210 naciones figuraban en el mapa. A lo largo de varios milenios, la humanidad prosperó tecnológicamente. La era tecnológica permitió un avance en 3 siglos que antes habría tomado 2 milenios. Gracias a la tecnología, se logró producir más, alimentar a una mayor población, repoblar bosques y predecir desastres climáticos y geológicos. Sin embargo, también surgió un lado oscuro, nuevas armas devastaron el mundo, pasando de lanzar una flecha desde 100 metros de distancia para matar a una persona, a presionar un botón a más de 4.000 kilómetros de distancia y borrar una ciudad de 2.500.000 habitantes en solo unos minutos. La avaricia, el deseo de poder y el pensamiento supremacista llevaron al mundo a 2 guerras mundiales. Ante el temor de una posible tercera guerra, las naciones se prepararon para ella, pues, como se dice, los amantes de la paz crean armas para la guerra. Un científico, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, afirmó, no sé con qué arma se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Y así, tras más de 150 años de paz, lo inevitable llegó, la Tercera Guerra Mundial estalló. Soldados y armas fueron desplegados en los campos de batalla, y cuando ya no hubo más opciones, las armas de destrucción masiva asolaron el mundo. Las grandes ciudades, habitadas por millones de personas, se desvanecieron. Nadie ganó la guerra, salvo la muerte y la desolación. Sin embargo, las armas de destrucción masiva tuvieron un alto costo, la Tierra sufrió las consecuencias. La radiación de estas armas se elevó a la atmósfera, alterando el aire y el oxígeno esenciales para la vida. Esto desencadenó un proceso de extinción masiva, en el que muchas plantas y animales desaparecieron, mientras que otros mutaron para sobrevivir y adaptarse. La atmósfera se calentó aún más, lo que provocó el derretimiento de los hielos acumulados en los polos, causando que el nivel del mar aumentara y que muchas tierras perdieran su superficie. Islas enteras fueron tragadas por el olvido y numerosos países dejaron de existir. Para empeorar la situación, el Sol del sistema planetario al que pertenece la Tierra experimentó una erupción de radiación que, al llegar al planeta, causó un apagón, reduciendo a la humanidad que aún sobrevivía a la era antigua. El mapa se modificó y lo que una vez fue un planeta con el 30% de tierras emergidas, se volvió un planeta con un 18%. La humanidad pasó de casi 10.000 millones de habitantes a apenas 1 millón. Se vio forzada a empezar de nuevo, y todo rastro de aquella era se olvidó, convirtiéndose en un amargo recuerdo que era mejor dejar atrás en lugar de aprender de él. Porque quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Fuera de la imagen. Madara, es natural que eso significaría que la historia sigue.
Hachirama, sí. Hiruzen, pero naturalmente como vemos, incluso si hay un grande, este eventualmente cae, diría serio, como Hokage no podría pensar en que eso no le pase a Konoha. Minato, igualmente, podemos aprender y evitar tomar las decisiones que nos hagan caer. Tobirama, es lo más acertado, si la historia avanza, debemos avanzar con ella, aunque nos duela hacerlo. Mito, si el mundo dejara de necesitar al shinobi, lamentablemente deberemos de adecuarnos a las exigencias del mundo, no hay mucho que hacer. Hiruzen asentiría aunque no quería admitirlo, Minato a diferencia de su predecesor, era diferente, pensaba más y bueno. Eso le llevaba a ser un poco más racional y no pensar con las prédicas de Konoha por sobre todas las cosas. Jiraiya, hermoso, diría viendo el mapa del pasado. Madara, y tristemente la guerra lo arruina. Tobirama, menciona. Tsunade, una tercera guerra mundial. Junto a los dichos de un pensador y científico. Orochimaru, Kukukuku fascinante, ese tipo pudo ver algo, y más con el uso de. Al ver el uso de las armas atómicas y su destrucción quedaron en shock total. ¿Acaso mucho antes de la existencia de los Bijus, habían armas más aterradoras? El Kyuubi desde el sello miró a través de los ojos de Kushina, quedando en completo shock. Esa magnitud de armas superaban a cualquier Bijudama que él lanzara. Podía destruir aldeas, pero eso que veían no eran aldeas, eran grandes megalópolis pobladas, y eso de un pequeño boom, era borrado. Jiraiya, claro que usar eso tendría un costo, diría serio. Al ver las consecuencias del uso de esas armas, quedaron sorprendidos, y más cuando observaron el cambio del mapa a uno el cual conocían medianamente. Tobirama, sin el hielo de los polos, el nivel del mar sube. Orochimaru, pero cuando se recuperará ese equilibrio perdido, diría serio, su lado científico al ver estas cosas se activaba mostrándolo como alguien mucho más racional que alguien sediento al poder. Minato, al final, ese hombre tuvo razón, el sol hizo algo y nos regresó a una edad muy primitiva. Kushina, sí, pero hemos podido subsistir. Mito, ¿pero al costo de cuántas vidas? Hiruzen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Ya entiendo qué quieres que hagamos. Sagreo, está cerca profesor. En la imagen. Con el tiempo, la humanidad logró recuperar algo de lo perdido, regresando a una era de calma y prosperidad. Los primeros reinos volvieron a florecer, pero la guerra regresó como parte de la propia naturaleza humana. Entonces, ocurrió algo inesperado, un asteroide cayó del cielo. Este asteroide se transformó en un árbol, al que los humanos llamaron Sinju, venerado como un dios. Cada 1000 años, este árbol producía una fruta que, por tradición, las personas no podían consumir. Sin embargo, una princesa de un mundo lejano, Kaguya-Otsutsuki, llegó a la Tierra. Al ver a los humanos, Kaguya-Otsutsuki estuvo decidida a buscar la paz y ayudar a dejar atrás el odio y el resentimiento, comenzando a enseñar un camino de entendimiento y comprensión. Sin embargo, la terquedad humana no era un enemigo fácil de vencer. Con el firme propósito de traer la paz y acabar con la guerra, decidió violar la prohibición y consumir el fruto del árbol sagrado. Al hacerlo, Kaguya adquirió un inmenso poder, suficiente para alcanzar su objetivo. Algunos la consideraban una diosa, mientras que otros la veían como un demonio. Durante su tiempo en la Tierra, Kaguya se enamoró de un ser humano que, por ambición, la traicionó en un intento de salvar sus tierras. Este dolor y traición comenzaron a corromperla. De su embarazo nacerían Agoromo Tsutsuki y Amura Tsutsuki, los primeros seres en utilizar el chakra. Sin embargo, la corrupción de Kaguya despertó en ella el deseo de recuperar el chakra que se les había otorgado a sus hijos. Esto la llevó a fusionarse, por medios desconocidos, con el Sinju, dando origen a la bestia de 10 colas. La furiosa bestia arrasó con todas las tierras hasta que sus hijos lograron derrotarla y sellarla, convirtiéndose en los primeros Hinchiki. Agoromo decidió enseñar a la humanidad los conceptos del chakra, siendo venerado y conocido como el sabio de los 6 caminos. Su objetivo era hacer que las personas se conectaran entre sí utilizando el chakra en lugar de emplearlo como un arma, como había hecho Kaguya.
Además, Agoromo dividió al Sinju en 9 seres, las bestias con cola, que fueron repartidas por todo el mundo. Sin embargo, al igual que muchos, la humanidad olvidó la esencia de su naturaleza. Sin verdaderos dioses que los guiaran y sin héroes que enmarcaran sus acciones, comenzaron a usar el chakra para fines opuestos a aquellos para los cuales les había sido otorgado. Agoromo sufrió las consecuencias de esto, ya que, tras tener 2 hijos, al tratar de elegir un sucesor y preguntar su opinión sobre cómo alcanzar la paz, desencadenó un bucle infinito de peleas entre sus 2 hijos. Después de su muerte, estos continuaron luchando por el ideal que defendían para lograr la paz. Uno sostenía que era necesario el miedo y el orden, mientras que el otro creía en el amor y la comprensión. El último fue el elegido por el sabio, dando inicio a la eterna pelea entre Asura Tsutsuki e Indra Tsutsuki. Fuera de la imagen. ¿Jiraiya, Sinju? Diría pensativo tratando de recordar si había escuchado ese nombre en algún lado. Dentro del sello de Kushina. Kyuubi, así que así llegamos, diría escuchando todo. Fuera del sello. Al escuchar la llegada de Kaguya y su vida, no pudieron evitar sentirse mal por ella y Madara simplemente pensaría que su plan Ojo de la Luna no tenía sentido. La guerra era algo estúpido de lo que ni los seres divinos se salvaban. Kushina, una mujer desdichada. Mito, vista como demonio o como diosa por los humanos. Tsunade, yo hubiera castrado a ese bastardo. Jiraiya, así que ella era la madre del sabio de los 6 caminos, diría entendiendo ahora el sentido de la vida shinobi. Hachirama, así que esos 2 hijos tuvieron que detener a su madre deseosa de poder, veo que mientras más vemos, la guerra es algo que se repite al infinito. Sagreo, la guerra es parte esencial de la vida, dado que mientras los seres sean diversos, siempre existirá conflicto, y ello es lo que a la larga desemboca y lleva a las guerras. Tanto dioses como humanos, somos seres orgánicos y sensibles, por lo que no podemos pensar, hacer y decir todos lo mismo, dado que eso sería antinatural, a pesar de que ello crearía un mundo sin guerras. Sacrificando la individualidad. Madara, comprendo, diría pensando en sus planes. Hachirama, me siento mejor al saber que los Jinchurikis no los inicié yo. Mito, sí, aunque bueno, los 9 descendían de una misma bestia, lo cual nadie sabía. Madara, así que eso pasaba si se reúnen los 9 bijus, traen de regreso al 10 colas, y al poder de Kaguya de regreso. Kushina, parece ser que el sabio no estaba exento de conflicto. Jiraiya, ya veo, diría viendo el lado más humano del sabio de los 6 senderos. En la imagen. Con el tiempo, las aldeas shinobi comenzaron a formarse, y varios shinobis de renombre aparecieron en el mapa, como Madara Uchiha y Hachirama Senju. Sin embargo, en su deseo y hambre de poder, buscaron a los bijus, a quienes consideraron armas o métodos para alcanzar la paz, olvidando quién los había creado y su función en el mundo. Hachirama y Madara, como transmigrantes de Indra y Asura, pelearon utilizando a las bestias con cola para demostrar su punto, y en esta contienda, prevalecieron los Senju sobre los Uchiha. Al ver el poder de las bestias, Hachirama decidió sellarlas y convertir a sus portadores en Jinchuriki, distribuyéndolos entre las aldeas para evitar la guerra y mantener el equilibrio. Sin embargo, esto no logró su propósito. La búsqueda de poder llevó a 3 guerras entre los humanos, impulsadas por la avaricia por los Jinchuriki y el deseo de demostrar que Aldea era la superior. Estos conflictos culminaron en la destrucción de Usushigakure no Sato, la aldea oculta del remolino, condenando al mundo una vez más a la devastación y la desolación, donde el chakra reemplazó la tecnología del pasado en el ámbito bélico. Caos, primordial de la creación, al observar todo lo que sucedía, supo que era el momento de actuar. Vio a un pelirrubio afeminado salvando a una pelirroja de ser raptada y decidió qué hacer. Bendijo su amor naciente y preparó a su fruto para ser el nuevo dios que regiría el mundo desde el Olimpo. Ubicado en las ruinas de Usushigakure no Sato, tras milenios de estar desaparecido, mientras los dioses sobrevivientes terminaban de sanar. En otro lugar. El monte Myoboku es una tierra rica y hermosa, habitada por toda clase de sapos destinados a la invocación.
Este lugar, caracterizado por su exuberante vegetación, está lleno de plantas gigantescas, grandes estatuas de sapos de piedra y montañas altas y puntiagudas. Solo aquellos que tienen un contrato con los sapos pueden acceder a través de una invocación inversa, en la cual un sapo llama al usuario. En este escenario, un peliblanco estaba a punto de entrar, ya que había sido convocado debido a una profecía que iba a ser dictada. Se desvanece la imagen. Madara y Hachirama abrieron los ojos sorprendidos al ver la historia como nunca antes lo esperaron, sorprendidos también al saber que Asura e Indra eran sus vidas pasadas, por así decirlo. Hiruzen, esto es una revelación, diría sorprendido. Tobirama, eso explica que. Hachirama, que en un inicio nos hayamos llevado bien. Madara, para luego ir a matarnos a la vista. Mito, sí, a ambos les vieron la cara al usarlos. Diría sin tapujos. Jiraiya, así que era mejor que esas bestias quedaran fuera. Hachirama, tal vez debería haber creado un santuario con Mimokuton y dejarlos resguardados en lugar de sellarlos en humanos. Sagreo, creo que alguien puede decirte si es buena o mala idea, diría haciendo que Kusina sacara al Kyuubi en un modo pequeño. ¿El Kyuubi, pero qué? Diría sorprendido, así que eres de esos dioses antiguos. No me impresionas, y ya veo por qué esos dos eran unos idiotas, diría para irse a un rincón a dormir. Jiraiya, es más agradable que mucha gente. Orochimaru, Kukukuku parece a Sensei firmando el papeleo los primeros años de Hokage. Hiruzen, los oí. Minato y Kusina al ver que Kao se fijó en ellos, se sonrojaron un poco y se exaltaron, dado que eso era algo o muy bueno, o muy malo. Jiraiya, vaya que un primordial se fijó en su amor. Tsunade, ¿pero por qué? Madara, porque el fruto de ese amor será un dios, diría entendiendo al primordial hacer lo suyo. Minato, mi hijo. Kusina, nuestro hijo. ¿Ambos, un dios? Diría incrédulo. Hiruzen miró esto entrecerrando los ojos, podía ser muy bueno o muy malo, solo el tiempo lo diría. Jiraiya, o vaya, es el monte Myoboku. Tsunade, ¿qué pasará? Orochimaru, ¿para qué se ha llamado, ni idea, algo de sabios quizá? Diría con burla. Tobirama, ¿profecía? Hachirama, algo va a pasar. Hiruzen, esperemos que nada malo. Todos se quedaron en silencio mientras pensaban todo lo que estaban viendo. Fin del cap.